Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, damos continuación al comentario, a la reflexión de la parashá semanal, la cual corresponde a la parashá número 50 esta semana, que lleva por título Ki Tavo. Ki Tavo. La traducción que tengo por acá dice que es cuando vengas, y esta parashá da inicio en Deuteronomio 26:1 y concluye en Deuteronomio 29:8. Cada vez, hermanos, más cerquita de finalizar lo que es la lectura del libro de Deuteronomio y también concluir con los comentarios de la parashá, de todo el texto de la Torá. Y bueno, en esta parashá, bastante interesante también, vamos a ver ciertos detalles que están relacionados con la mención de el manejo de las primicias, el manejo de los diezmos, que fue lo que estableció Jehová para que el pueblo, cómo el pueblo debía de administrar estos dos aspectos tan importantes. También se nos habla acerca del mandamiento de escribir la ley de Jehová en piedras sobre el monte Ebal, ya cuando el pueblo está ingresando a la tierra. También se nos habla un aspecto bastante triste de leer, que vienen siendo las maldiciones en el monte Ebal. Esto sí, no guardábamos los mandamientos de Jehová, las consecuencias. También se nos mencionan las bendiciones acerca de la obediencia, si entonces guardábamos los mandamientos del Altísimo. Y bueno, vemos una y otra vez consecuencias acerca de la desobediencia, y esta parashá finaliza con el pacto de Jehová, el recordatorio del pacto de Jehová con Israel en Moab. Así que, hermano Etzvi, hermano Miguel, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom Harold, shalom Miguel, y a los que nos están escuchando, un saludo grande. Estamos con Ki Tavo, que significa cuando hayas entrado. Dice, Vehaya Ki Tavo el Haaretz, cuando hayas entrado en la tierra. Y venimos viendo una serie de mandamientos y una recapitulación de toda la Torá, habíamos dicho en ocasiones repetidas, de Moisés al final de los 40 años en el desierto, en Moab, del otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra de Israel. Y vemos también cómo está esta transición entre los 40 años en el desierto y cuando se ingresa a la tierra. Es como que la Torá ya existía, ¿sí? Por 40 años ahora, pero cuando se entra a la tierra es como cuando lo que realmente lo activa, ¿sí? Y hay muchísimos mandamientos que tienen que ver cuando se ingresa a la tierra, cuando haya una heredad de la que se puede disfrutar, que se puede trabajar y disfrutar de sus frutos, ¿sí? Entonces, cuando se llega a la tierra y se toman las primicias, hay que llevar una canasta al lugar donde escoja el Señor. Este lugar todavía no fue escogido, pero va a ser el lugar donde va a descansar el tabernáculo, ¿sí? Porque ese era el centro del culto que Israel tenía durante todo el tiempo en el desierto. Ahora, cuando uno trae el fruto de las primicias, dice, reconozco hoy ante Jehová, tu Elohim, que yo he entrado en la tierra
que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. ¿Okay? Entonces, tenemos que llevar de nuestro fruto y reconocer que salen de la tierra, que hay un creador, que hay una fuerza que está causando esta comida, darnos ese sustento. Sí, para hacer este acto de reconocimiento, vamos al lugar que escoge el Eterno y hablamos con el sacerdote. Sí, después está este parrafito muy famoso que era lo que declaraba el creyente cuando iba a Jerusalén, que es una especie de mini historia de su pueblo y de sí mismo, cómo llegó a ese momento, ¿sí? Un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y eran pocos hombres allí, pero luego se convirtió en una nación grande y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, pero clamamos al Señor, Jehová, y Él escuchó nuestra voz. ¿Okay? Nos sacó de Egipto con mano poderosa y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye con leche y miel. He aquí, traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. ¿Okay? Entonces, hay algo muy particular que es la persona no existe fuera del tiempo y de sus generaciones, que tiene una historia. Entonces hay un recuento de esta historia y yo ahora llegué aquí y aquí es de donde vengo. ¿Sí? Entonces es como siempre recordar de dónde viene uno. Esa es la historia de Pesaj también, ¿sí? De dónde sale uno y a dónde va. Sí, entonces, bueno, con eso lo iniciamos. Le paso la palabra a Miguel. Gracias, sí. Es tan bonito ese pasaje porque a mí me llama la atención cómo el Padre nos llama a ser agradecidos, a tener gratitud, cosa que hoy en día se ha perdido tan tristemente, porque la gente tiende a asumir de que las cosas están ahí simplemente porque sí. Y entonces no agradecen ni a sus padres ni a las generaciones anteriores. Por ejemplo, aquí cuando andamos nosotros por las autopistas y todo, y vemos el trabajo que hicieron las generaciones pasadas en crear la infraestructura de este país, dice uno, oiga, esa gente trabajó muy duro para que nosotros tengamos comodidad hoy. Y los chicos hoy nacen y ni siquiera valoran eso. Entonces, es notable que aquí Jehová dé esa instrucción y además dice en el verso 11, te regocijarás en todo el bien que Jehová, tu Dios, te ha dado a ti y a tu casa, tú el levita, el extranjero que está en medio de ti. Esto de la gratitud está ligado íntimamente con la generosidad. No se trata simplemente de, qué chévere que yo tengo todo esto, que he prosperado, que he adquirido, que he recibido, que he hecho, sino con la bendición de poder compartir para que otros también, que están menos favorecidos, que han sido menos favorecidos, también tengan y se sacien. Y yo creo que en esto necesitamos aprender, reaprender o recordar que es importante dar. Yo sé que hay mucha gente que se molesta cuando se habla del diezmo y cuando se habla de dar, porque todo el mundo es como un embudo, ¿no? Quiero recibir para mí todo, todo. Pero no, nosotros tenemos que dar. La naturaleza de Dios es dar. Él nos da la vida, nos da el orden de todas las cosas. Entonces, en esta porción se habla de la importancia de apartar un diezmo aún cada 3 años para entregarlo al levita, a la viuda y al extranjero que habita entre vosotros. Es necesario apartar para dar. Y pues yo quiero invitar a todos los oyentes a que lo consideren seriamente porque dice en otra parte de la escritura, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Que si tú siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Y se refiere no simplemente a plantar semillas,
sino a todas las acciones en general de la vida, ¿no? No me refiero simplemente a dar dinero, no, cuando usted da tiempo, cuando usted da amor, cuando usted da servicio, cuando usted da cariño, cuidado a otros, todo eso se le retorna. Y entonces podemos hacerlo porque hemos sido objeto de todas esas cosas de parte de Jehová. ¿Sí? Amén. Sí, no, Mansui. quería resaltar aquí, habla de dar las primicias al Todopoderoso, pero luego continúa precisamente hablando de dar a nuestro prójimo. ¿Okay? Hablamos muchas veces también como los 10 mandamientos, ¿sí? Y todos los mandamientos en realidad tienen que ver con la relación entre nosotros y el Todopoderoso o nuestra relación con nuestro prójimo, ¿sí? Por eso también los mandamientos principales es amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Entonces, hablaba de dar a Dios el canasto de las primicias, pero luego, al final de ese segmento, dice, te regocijarás tú con el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Dios te dio. ¿Okay? Y luego empieza a hablar del diezmo, que interesantemente tiene que ver con los frutos del año tercero. ¿Okay? Uno a veces también no lo asocia a eso porque fue cambiado un poco y está bien, o sea, no tiene nada de malo dar de todo lo que uno recibe, todavía mejor, pero el mandamiento tiene que ver con cada tercer año, es el año del diezmo. ¿Y a quién se le da? Están estas 4 categorías de personas: el levita, el forastero, el huérfano y la viuda. ¿Okay? Todos tienen que ver con el no tener una propiedad. ¿Okay? Si te pones a pensar. Porque la propiedad, bueno, siempre el hombre era el que era dueño de la propiedad. Bueno, los levitas sabemos que ellos no tenían propiedad, ¿sí? Iban a vivir por todo Israel y iban a recibir también una porción justamente por no tener propiedad. Luego el forastero, aquel que no pertenece a tu país, que es alguien que viene y no tiene una propiedad, y luego el huérfano y la viuda tampoco tienen un hombre, ¿sí? Que era aquel que tenía la propiedad y la heredaba. Entonces, estas 4 categorías de personas que son más débiles en la sociedad son justamente a las que nos es comandado a contribuir con el diezmo. Amén, así es. Y me parece tan importante, hermano Tzvi, hermano Miguel, que estas palabras hayan quedado plasmadas aquí, de manera que pudiéramos enseñarle esto a nuestros hijos y este entendimiento de lo que Israel pasó, de cómo desde tiempos de Abraham, que llegó siendo poquito, cómo Jehová los hizo crecer en multitud, ¿sí? Cómo los libró de la mano de Faraón. Es un entendimiento que se va pasando entonces por generaciones y nos ayuda a nosotros y a nuestros hijos a tener los pies puestos sobre la tierra, ¿sí? De saber de dónde fue que nos sacó Jehová, a dónde nos trajo y que nunca se nos olvide que la bendición viene de parte de Él. Y por ende poder extender nuestro brazo y poder ayudar, como decía el hermano Miguel, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Acuérdense de dónde los saqué yo a ustedes, acuérdense que ustedes pasaron penurias allá en esclavitud en Egipto, ahora tengan cuidado de los menos beneficiados, ¿verdad? Cuando hayamos guardado sus mandamientos, entonces Jehová nos exaltaría sobre todas las naciones para loor y fama y gloria, se nos dice por acá, y para que fuéramos un pueblo apartado como Él ha dicho. Y ya a medida que vamos avanzando, se nos dice que cuando pasáramos el Jordán, Israel debía de escribir estas leyes de Jehová en piedras
grandes. Otra vez un recordatorio, ¿verdad? Esa frase famosa de que no está escrito en piedra. No, la ley de Jehová iba a estar escrita en piedra para que no se nos olvidara y quedara ahí de manera perpetua, ¿sí? Y luego, bueno, el capítulo que les mencionaba, hermanos, qué triste este espacio, este episodio acerca de las maldiciones en el monte Ebal, ¿verdad? Cómo ciertas tribus iban a estar de un lado en el monte Gerizim para bendecir al pueblo y cómo otras tribus iban a estar en el monte Ebal para pronunciar la maldición, ¿verdad? No significando esto que esas tribus que iban a estar del lado del monte la maldición iba a ser malditas, no, simplemente era un tema de que así Jehová iba a proceder dependiendo de la obediencia de su pueblo. Si escuchábamos sus palabras y guardábamos sus mandamientos, íbamos a recibir la bendición, y si no, pues iba a ocurrir todo lo contrario, recibir la maldición. No sé si desean comentar un poquito acerca de este aspecto de la bendición y la maldición, hermanos. Bueno, a mí sí me gustaría añadir algo allí, porque es notable que Jehová está diciendo allí, hoy en el verso 9, 9 del capítulo 27, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Entonces uno pudiera interpretar como que, bueno, pero ¿cómo así si ellos ya desde que salieron de Egipto, esta es la segunda generación? Entonces, ¿por qué el asunto? Bueno, lo que está sucediendo es una ratificación del pacto, porque acuérdense que el primero había sido con la generación que murió en el desierto. O sea que esta es la generación nueva, que eran los menores de 20 años cuando salieron de Egipto, más los que han nacido a lo largo de esos 40 años. Entonces viene esa ratificación. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, recordar todo esto. Obedecerás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Pero en particular me llama la atención uno, pues todos son muy importantes, obviamente. El verso 16 dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Cada una de esas maldiciones tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿no? Pero digo, me refiero a este en particular porque, de nuevo, en nuestro presente, esto se está perdiendo mucho. El concepto de honrar al padre y la madre. Ya porque los padres han asumido aquel rol que comentamos en la parashá pasada, de volverse amigos de los hijos, y entonces pierden el respeto de ellos. O ya porque las mismas generaciones nuevas están contaminadas de todo lo que se escucha, y entonces los viejos son desechables, las personas mayores ya no están en la onda de manejar la última tecnología, entonces no merecen absolutamente ningún respeto. Pero resulta que el mandamiento está ahí y sigue firme. Y la honra no es simplemente ponerse en pie cuando entran, cosa que debiera suceder también, que es un mandamiento explícito que hay, te pondrás en pie cuando entre un anciano en el lugar donde tú estés. Se refiere también a tener cuidado aún económico de los padres. Honrarlos tomando responsabilidad por ellos, honrarlos cuidándolos, dándoles cariño, retribuyendo todo aquello que nosotros recibimos cuando éramos niños. Entonces, muy importante que ese mandamiento sigue vigente y dice, y todo el pueblo dirá, amén, así debe ser. A mí me gustaría ir por estos malditos, los versículos, porque usted decía, se relacionan con los 10 mandamientos. Interesantemente, hay 12 aquí, ¿ok? 12 malditos, como las 12 tribus que estaban allí. Y todo el pueblo tenía que responder amén. ¿Okay? No solo los que estaban ahí diciendo la maldición. Esto era algo que para todo el pueblo. El primero habla de una imagen tallada. Entonces, sí, eso sí, el segundo mandamiento habla particularmente de eso. Maldito el que trate con desprecio a su padre y a su madre. Eso sería el quinto mandamiento.
maldito el que cambie de lugar sus linderos, los linderos de su prójimo, perdón. Ese tendría que ver con no robarás, se puede decir, ¿sí? Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Ese, ¿qué te parece? Puede ser el de, no sé, dígame si les ocurre algo, díganme con cuál creen que se relacione. Luego, el que pervierte el derecho del forastero, huérfano y viuda. Aquí tenemos estas categorías. Este también no sé si tiene una relación directa con algún mandamiento, pero luego Falso tenemos... testimonio, tal vez, ¿verdad? Podría ser. Ok. Luego tenemos una serie que tiene que ver con la fornicación, se puede decir, el que se acuesta con la mujer de su padre, el que tenga cópula con animal, okay, que también es un mandamiento que aparece en Levítico. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Ok, eso significa que puede ser media hermana. El que se acueste con su suegra. Luego tenemos maldito el que hiera de muerte a su prójimo, es en secreto, ese tendría que ver con no matarás. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, ese tiene que ver con tal vez robar y matar. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley poniéndolas por obra. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas, imagínense uno, no existe todavía una canon codificado, estaba este Sefer Habrit, el libro del pacto que Moisés había escrito y había salpicado la sangre de los bueyes sobre el pueblo y sobre ese rollo, y estaban los 10 mandamientos de piedra, pero no sé si estaba, viste, Génesis 1:1 y todo esto que sucedió todavía no era algo que estaba canonizado para que la gente pueda acceder. Entonces estas ceremonias que tomaban parte, como en este caso también estas rocas, escribirlo nuevamente, que todo el pueblo esté ahí, eran hitos importantes en la historia para cementar ese conocimiento, para generar esa conciencia dentro de las nuevas generaciones de Israel, en este caso entrando en la tierra. Ellos iban a saber, en esa montaña ahí es donde nuestros abuelos fueron y hicieron ese juramento, y les siguen contando, y es algo que ya está concreto, ¿sí? Materializado. No es como decir, en algún lugar en el desierto hay una montaña, ahí el monte Sinaí. Esto era ahí en la tierra. Podían ver esas piedras, ¿sí? Podían ver esa montaña y recordar y pasar ese legado. Así es. ¿Sabes qué es lo que me sorprende de todas estas maldiciones, hermano Tzvi, hermano Miguel? Yo puedo entender que la importancia de establecer leyes para mantener un orden, instrucciones, mantener una sociedad ordenada, ¿sí? Pero hay ciertas restricciones, ciertas maldiciones aquí que uno las da como por hecho, ¿sí? Uno dice, bueno, maldito el que se acueste con su hermana, o con la suegra, o incluso con animales. Pareciera ser que esto es algo obvio, ¿sí? O sea, esto ni siquiera habría que establecerlo porque ¿quién va a hacer eso? Pensaría uno. Pero, pero se tuvo que establecer, se tuvo que escribir también, porque imagínense la influencia a la que se veía expuesta Israel con todas estas naciones alrededor, donde más de una vez se nos dice en la Torá, Jehová le dice al pueblo, no sigan las costumbres de los pueblos que ustedes van a ir a conquistar, con los que ustedes van a ir a pelear, porque todas estas costumbres, esas tradiciones son abominación para mí. Entonces uno puede tener una idea de lo que está ocurriendo en estas naciones vecinas, en la tierra de Canaán, al punto que Jehová les tiene que decir a Israel, ustedes no van a hacer esto, ustedes van a ser malditos si ustedes siguen estas prácticas. Esto ya de por sí es abominable, pero por si acaso lo vamos a dejar escrito, ¿ok? Para que ustedes lo tengan. Y ¿sabes qué? Me parece muy bien que haya sido de esa manera, porque hoy
no estamos tan lejos de eso. Imagínate, no puedes ver en 10 o 20 años que agreguen la Z del zoófilo al LGBT, IQ más JK, lo que sea, y le siguen agregando letras y intentan a través de todo normalizar ciertas abominaciones, como decíamos antes, el simple hecho de que una doncella pueda ser virgen y llegar así al matrimonio, y no, fue normalizado que no, una persona puede tener relaciones sexuales en su juventud, cuando tiene 14, 15 años. O sea, luego se pueden normalizar otras cosas. Ahora, la homosexualidad normal, o sea, no hablo de la transexualidad, simplemente ser homosexual hoy en día es algo muy normal en la sociedad, especialmente en ciertos lugares, ¿sí? Más bien en las grandes ciudades, pero es como que si una persona no piensa que eso es normal, es... o sea, un cavernícola, alguien atrasado con valores ultra conservadores, ¿sí? Homofóbico. eh, y cuando en la Torá sí ya existía, pero decía, para ser un pueblo santo, esto es una abominación. Y así es como se llama. Entonces, ponerle las cosas por su nombre. Así es, así Sin es. embargo, hay un contraste muy bonito entre todo eso, ¿no? De que inicialmente se hacen esas advertencias severas, terribles. A propósito, maldición tiene que ver la palabra más con estar desprotegido por Jehová. Pero igualmente hay un contraste en el capítulo 28 cuando llegan todas estas bendiciones, ¿no? Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer, para guardar sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Jehová tu Dios te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces vienen una cantidad de bendiciones espectaculares. Serás bendito en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus animales, de tus crías. Bendita será tu cesta, tu arteza de amasar, tu entrar y tu salir será bendito. Jehová hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Y viene una cantidad de consecuencias más allí que digo, oiga, muchas veces uno está buscando esas consecuencias, esforzándose en la vida por alcanzar lo que si fuéramos obedientes sería una consecuencia natural, que Jehová la otorgaría. Y entonces hemos invertido el orden de las cosas o hemos perdido el significado de lo que realmente nuestro Padre pretendía, que era, mire, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. No estoy diciendo que, no, mire, acuéstese en una hamaca a leer la escritura y a reflexionar en ella todo el día y le va a llover las cosas ahí. No, ¿cierto? Estamos hablando de ser íntegros, de ser responsables, de cumplir los roles, las funciones que tenemos como padres, como hijos, como miembros de una sociedad en la que estamos con toda cabalidad, pero de acuerdo a los roles que Jehová ha establecido, no de acuerdo a los roles del mundo, porque somos tentados a jugar de acuerdo a las reglas del mundo, donde hay la trampa, donde hay la mentira, donde hay la ventaja, y no, así no es. Se trata de respetar, se trata de ser íntegros, sin falta en ninguna cosa. Y entonces Jehová podrá extender esas bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Sin duda, Israel fue llamado a ser sacerdote delante del resto de las naciones para enseñar los buenos caminos, cómo agradar a Jehová, ¿verdad? Cómo enseñarle a los demás pueblos cómo se agrada a Jehová, ¿verdad? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, dice, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
Impresionante esas palabras. Increíble. Hermano, Siente. sí. Uh-huh. Así es. Iba a decir, bueno, una cosa también que me di cuenta que aparece mucho recurrente en esta para allá es, dice, si escuchas la voz de Jehová, dice que escuches su voz, y dice de obedecer sus leyes, sus estatutos, todas esas cosas, y escuchar su voz, como algo que también puede suceder en tiempo presente, ¿sí? Diciendo que también hay un principio activo del Creador que nos podemos comunicar con Él también hoy en día, ¿sí? A través de nuestra conciencia, o sea, cuando estamos frente a una situación, por qué reaccionamos de una manera y no de otra, ¿sí? A pesar de nuestras tentaciones. Bueno, eso por un lado. Luego la última cosita que quería agregar, ya al final de la parashá, en el capítulo 29, y esto también es recalcado por algunos rabinos, estaba viendo por ahí, en el versículo 4, ¿ok? Bueno, habla de, ustedes vieron todo lo que hizo Jehová en la tierra de Egipto, al faraón, las grandes pruebas que sus ojos vieron, todas las señales. Pero en el versículo 4 dice, pero hasta el día de hoy, Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Okay? Durante esos 40 años en el desierto, estuvieron de un modo, pero ahora algo está sucediendo para que lleguen a entender todo lo que se vivió, todo lo que se experimentó, ponerlo en perspectiva, ¿sí? Y ahora van a entender. ¿Okay? Así es como vi que lo ven varios rabinos, que en ese momento se le abrieron los ojos a Israel. ¿Okay? Y dicen los 40 años en el desierto que los vestidos no se envejecieron, ni los zapatos se gastaron, y no comieron pan, ni tomaron vino, ni licor, para que sepan que yo soy Jehová su Elohim. ¿Okay? Entonces, es distinto cuando algo está sucediendo en ese momento, nos está sucediendo a nosotros, y es algo distinto cuando lo vemos en el pasado, ¿sí? Cuando vemos, esto es lo que sucedió hace 10 años, y esto me llevó a este otro lado, y después sucedió esto, y ahora llegué a este momento, ¿sí? Entonces, como que todo va entrando en perspectiva al momento que Israel está por entrar a la tierra. Qué bonita reflexión esta, Manatsui, ya para finalizar la parashá. Yo lo veo también, ese estado de conciencia de Israel, como que no era merecedor necesariamente de poder ver esa grandeza de Jehová y los milagros, porque ellos lo vieron con sus ojos, lo vivieron, pero aún así no lo valoraban, porque continuamente esa generación estuvo viviendo en la murmuración, ¿verdad? Y al punto que no logran entrar a la tierra. Pero hasta este momento entonces Jehová les permite ver, como dices tú, hacer conciencia y decir, ahora entendemos el propósito de Jehová, por qué nos hizo pasar por todo esto, cómo nos sacó de Egipto y lo agradecido que tenemos que hacer, ¿verdad? Que ser con lo bueno que Él ha sido, para unirlo con lo que decía el hermano Miguel. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias, hermano Tzvi, por siempre traer estas palabras tan llenas de sabiduría, consuelo, animación. De la misma manera, hermano Miguel, que las palabras de ustedes nos alimentan al espíritu. Así que de verdad que sí. Y ustedes, hermanos, que escuchan estos programas, esperamos haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Los dejamos por aquí. Jehová les bendiga y les guarde, y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.